La grabación para aquellos que por ahí no puedan y nosotros ya iniciamos la clase. Bueno, vamos a tratar de una clase bien práctica hoy porque básicamente vamos a trabajar con dos gráficos, uno con el que desarrollamos la clase pasada y un gráfico que es continuación en cuanto al análisis del que desarrollamos el lunes pasado. ¿Recuerdan cómo se llamaba el ejercicio que estuvimos analizando el lunes? ¿Alguien recuerda? Análisis con respecto. ¿No recuerdan? El análisis guardaba relación con lo que era el declive que tuvo el sector agrícola con el correr del tiempo a medida que iba evolucionando la tecnología y hacía una comparación del sector agrícola con otros sectores de la industria. Y yo les di por lo menos a modo de ejemplo que era el sector informático. O podría ser también cualquier otro tipo de sector, podría ser la industria metalúrgica o la industria automotriz en comparación con el sector agrícola. El ejercicio partía así. En perspectiva relativa, por lo menos, podíamos sacar una conclusión de que el sector agrícola evolucionó como otros sectores de la industria, pero en forma un poco más lenta. En el sentido que nosotros vemos muchas mejoras materiales. Citamos un ejemplo en el caso del sector industrial informático, por ejemplo. Pero analizamos una conclusión a la cual había llegado este economista que es Samuelson y Nordhaus con respecto a eso. Y ellos dicen, por ejemplo, que el sector agropecuario en comparación con otros sectores evolucionó muchísimo también. Y esa evolución se vio traducida en el comportamiento del mercado. Específicamente, cuando hablo de comportamiento del mercado, me estoy refiriendo a las fuerzas del mercado y en este punto en especial a la oferta. ¿En qué sentido lo modificó? ¿O en qué sentido tuvo ese efecto? El sector agrícola, y no solamente agrícola, sino el sector agropecuario, con la modernidad y con la tecnología también evolucionó muchísimo. Y citamos algunos ejemplos como sistemas de regadío artificiales, semillas transgénicas hechas ya en laboratorios, fertilizantes mucho más fuertes, herbicidas que podían proteger al producto de cualquier tipo de males que tiene el campo, las vacunas que reciben hoy en día los ganados, ¿verdad? Que lo hace mucho más resistente a enfermedades, la biogenética, etcétera, la mecanización de lo que sería el sector tanto agrícola como ganadero, bueno, etcétera. Todo esto hizo que la curva de la oferta se desplace en un sentido mucho más acentuado que el propio desplazamiento de la demanda. Ahora, ese desplazamiento de la oferta estaba representado por todos estos ejemplos que acabamos de citar. El desplazamiento de la demanda hacia la derecha estaba reflejada en lo que sería el incremento de la densidad poblacional y con ello la necesidad de seguir demandando productos que vienen del campo. Recuerden que la alimentación viene del campo, tanto en el sector agrícola como ganadero, de ahí provienen nuestros alimentos. Bueno, la cuestión es que con el correr del tiempo, el desplazamiento tan acentuado del sector agropecuario hizo que los precios del producto agrícola bajasen. Pero por contrapartida se produjesen grandes cantidades. Entonces ahí habíamos sacado como conclusión que eso es bueno para el consumidor por el hecho de que le daba la posibilidad, por primera vez, estamos hablando, esto se dio en un lapso de 30, 40, tal vez 50 años, le dio posibilidad al sector, a la población, de que no se dedique netamente al campo, sino que pueda diversificar los trabajos que las personas necesitaban o que querían. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque creo que ese punto nos tocamos un poquito en el lunes pasado. Esto tiene una narración histórica. Hasta inicio del siglo XX, un grueso de la población se dedicaba al sector agrícola o ganadero. O sea, gran parte de la economía estaba volcada a lo que sería la agricultura, por ejemplo. Posteriormente, con la revolución industrial, que ya se dio ya a inicio del siglo XX, final del siglo XIX, inicio del siglo XX, obviamente se empezó a producir en gran escala. Eso se llama la producción en gran escala. Y por lo tanto empezó a aparecer nuevos mercados y nuevos productos o nuevos bienes y nuevos servicios, el cual despertó nuestras necesidades, nuestras demandas.
Por lo tanto, gran parte de la población que de repente añoraba dedicarse a otra cosa, empezó a dejar la agricultura para dedicarse a producir las miles de cosas que el mundo hoy ofrecía. Pero la necesidad de la alimentación nunca desapareció. Por lo tanto, al haberse desplazamiento de gente dedicándose a otra cosa, qué sé yo, a la industria, a la prestación de servicios, a otro tipo de rubro, entonces el sector agrícola quedó como, digamos, con una disminución digamos, de población laboral. ¿Cómo se solucionó ese problema? Con la tecnificación, con la tecnología, con la modernización. Por lo tanto, ya no necesitaban 50 personas que estén arando el campo porque tenía un tractor que tenía unas cuchillas que eran larguísimas y que podían arar el campo haciendo el trabajo de 50 personas. Fertilizaba la tierra, obviamente sembraba y luego cosechaba. Con los productos químicos también eso aceleraba el proceso, por lo tanto yo podía hacer más de una cosecha en el año, por ejemplo. Entonces, eso suplantó las personas que se dedican a otra cosa, que se fueron, por ejemplo, a los conurbanos, a los centros urbanos, a dedicarse a otro tipo de trabajo, y el sector agrícola siguió suministrando grandes cantidades de alimentos que el crecimiento de la población seguía demandando. Bueno, la cuestión es que también cambió o evolucionó el sector agrícola. ¿En qué sentido? En cuanto a la rentabilidad. El tema es que al bajar los precios de los productos agrícolas eran más baratos. Por lo tanto, para un pequeño agricultor, el que se abarate el precio de peso 1 a peso 2 en descenso no era rentable. Porque estamos hablando de que aparecían que yo tenía que tener ahora tractor, tenía que tener silo, tenía que tener cosechadora, tenía que comprar fertilizante y eso son costos de producción. Por lo tanto, si mis productos se abaratan, ¿cómo voy a hacer para tratar de formar parte de ese nuevo fenómeno agrícola ganadero? Entonces, la parte interesante de la economía es que vos podés formar parte de ese sector beneficiado con respecto a esta evolución, pero produciendo grandes cantidades. Algunos pudieron, tenemos hoy en día sectores agropecuarios que son industriales hoy en día, ya son empresarios industriales y obviamente es un sector muy beneficioso. Recuerden que tanto en el aspecto macroeconómico del Paraguay, por ejemplo, nosotros le debemos mucho al sector agrícola ganadero por las exportaciones que hacemos de nuestros productos que son de alta calidad a los países extranjeros, ¿verdad? Y eso implicaría divisas que entran al país, por ejemplo, en dólares. Bueno, pero ahí se soluciona un problema, pero hay una apertura para un nuevo problema, que son los pequeños agricultores. No todos los agricultores pues hicieron grandes agricultores mecanizados con grandes capitales financieros. Y vamos un poquito a reflejar eso. Porque del declive de la agricultura vamos a saltar a otro capítulo nuevo que es la limitación de las extensiones cultivadas. Limitar las extensiones cultivadas. Y ahí más o menos hay como una especie de contradicción. Porque el boom era producir grandes cantidades y de repente aparece la figura de la limitación de las extensiones cultivadas. Bueno, permítame, voy a mostrarles el gráfico que hicimos el lunes pasado y vamos a darle continuidad a lo que vamos a analizar esta tarde. Ahí se visualiza ya, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, por eso recuerden que el título es declive y aparece la palabra relativo, porque hay una relatividad ahí, de la agricultura a lo largo del plazo, a largo plazo, a lo largo del tiempo. Por eso digo que este fenómeno económico no se dio de un año para el otro, esto se dio en varias décadas. Se dio a partir de la década, especialmente de la década del 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, surgió una revolución también nuevamente del sector industria especial, de la industria especialmente mecanizada. Por lo tanto, empezamos a producir en gran escala. Algunos agricultores, ¿verdad? Bueno, entonces eso se ve reflejado por esta flechita amarilla que hizo que la curva de la oferta se desplace muy acentuada por encima del desplazamiento que sufrió la demanda. En cambio, la demanda también sufre un desplazamiento, pero esto se debe justamente a la densidad poblacional. Creció la población, pero se dan cuenta que creció en un porcentaje mucho menor a lo que crece la oferta. ¿Se acuerdan cuando yo le conté esa anécdota de esa fotografía satelital que yo vi en un periodo de 3 décadas aproximadamente, cómo el espacio verde se iba terminando y se iban convirtiendo en pequeños cuadrículos pequeños que en realidad eran hectáreas de producción de soja, de trigo, de maíz, de lo que sea? Eran tremendo, era un mosaico enorme de pequeños cuadrículos que eran en realidad
plantaciones. También se da un fenómeno muy peculiar acá, un fenómeno social. La clase media y la clase alta, en cuanto al crecimiento poblacional, no creció una gran cantidad de personas, por ejemplo. Entiendo que de repente nuestros abuelos, que tal vez venían de un sector más humilde, de repente eran familias numerosas, después ya vinieron nuestros padres, ya eran menos hermanos, después ya venimos nosotros, probablemente ya tendríamos menos hijos. O sea, la cultura de la clase media laboral alta, clase media alta, empezó a reducir la densidad poblacional, o sea, la composición de la familia. Y acá tenemos un análisis como estudiantes de carrera empresarial. ¿A qué ustedes creen que se debe que la clase media o la clase media alta, en vez de tener grandes poblaciones, o sea, grandes conformación de familias numerosas, la tendencia es a que sean familias muy reducidas? ¿A qué ustedes creen que se debe ese fenómeno? Piensen, ustedes probablemente van a dar una materia que se llama psicología empresarial más adelante. Creo que está comprendido dentro de la malla curricular. Pero ¿a qué ustedes creen que se debe ese fenómeno? Yo creo que ha de ser por la educación que uno recibe. O sea, que la educación de una manera atenta a que las parejas hoy en día quieran tener uno o dos hijos tal vez, ¿verdad? Pero ¿por qué la Sí, educación? ¿Qué nos inculca la educación que nos hace a que nuestra planificación familiar sea muy diferente a lo que fueron por parte de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que era totalmente diferente? Ellos no tuvieron educación entonces, por eso tenía mayor cantidad de hijos. ¿Cómo se entiende esa parte, Susana? Participen los compañeros, y participen todos. por la calidad de vida, profe, que uno le ofrece a sus hijos. O sea que hoy en día nosotros y las generaciones que vendrán quieren darle una... Permitime, si por ahí te estoy interpretando correctamente, Susana. Nuestras generaciones y las que vendrán, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, van a tener unos niveles de estándares muy altos en cuanto a la calidad de vida, o sea, lo que quieren darle a sus hijos, ¿verdad? En educación, salud, vivienda, ¿a eso te referís? ¿Sí? Y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no tenían estándares altos de calidad de vida. O sea, ellos no soñaban también con darle una buena educación, una casa a sus hijos. Por eso tenían muchos hijos. Eso es lo que estoy tratando de entender. Es que, profe, permiso. Sí, adelante. En mi punto de vista que antes nuestros abuelos, o sea, mis tíos hasta ahora, producen lo que van a comer, por ejemplo, tienen chacras, de ahí sacan la mandioca, poroto, todos los demás, y ahora no hay, por ejemplo, se nos vende un terreno de 12 por 30 y ahí no vas a poder plantar lo que tenés que consumir, entonces tenés que trabajar, conseguir plata y comprar, y el trabajo escasea también. Sí, pero es cierto, Jessica. Es cierto lo que dice Jessica, es cierto lo que dice Susana. Pero si vos te pones a pensar, Jessica, por eso hay que retroceder en el tiempo. Por eso le pregunté a ustedes si ustedes recuerdan cosas de la convivencia, de la vida, de cómo era la vida de sus abuelos. Eso, por ejemplo, hay que ver fotografías de antes. Si vos te pones a pensar, Jessica, hoy en día nuestra generación y las que vendrán tienen mucho más comodidades que las que tuvieron nuestros abuelos. Coincido plenamente contigo. Antes, por ejemplo, antes la familia tenía que tener propiedades más grandes, porque tenía que tener animales, tenía que tener huertas, tenía que tener chacra. Hoy en día estamos limitados a espacios de tierra mucho más limitados, mucho más pequeñas, pero tenemos aire acondicionado, tenemos internet, tenemos uno, dos, tres vehículos, tenemos plasma, tenemos equipo sonido, tenemos wifi, tenemos celulares. ¿Te das cuenta de la cantidad? Tenemos luces LED, tenemos cámaras de seguridad infrarrojo, qué sé yo, por citar un montón de otras cosas. Tenemos calefacción, tenemos ducha eléctrica. Pregúntenle un poco a sus abuelos si ellos soñaban o pensaban o tuvieron algo de eso cuando tenían nuestra edad. No lo tuvieron. Lo que pasó es lo siguiente, gente. La sociedad de consumo, a medida que íbamos evolucionando, la sociedad de consumo empezó a diversificarse. Recuerden lo que le dije a ustedes. A finales del siglo XIX, principio del siglo XX, revoluciona la industria. Ya no se produce más a mano las cosas. Hay máquinas que te producen las cosas. Y las máquinas que te producen las cosas no te producen de a uno,
de a 10, te produce de a miles. Y no te produce las mismas cosas que hace 20 años atrás vos consumías, sino te produce 20 cosas nuevas más que podés consumir. Yo no sé si le conocen a este personaje, porque el estudiante universitario tiene que tener una mentalidad amplia si realmente quiere ser profesional. Tenemos que saber un poco también de historia, porque la historia nos ayuda a aprender las cosas buenas que hicimos como los errores que cometimos. ¿Usted le conoce a este personaje que se llama Henry Ford? ¿Alguien sabe quién es Henry Ford? ¿No le suena el apellido Ford? El que era dueño de Ford. Exactamente, el creador de Ford. Muy bien, David, el creador de Ford. Henry Ford fue un visionario. Llevó a un punto de excelencia en cuanto a lo que es costo de producción y producción en escala, en gran escala. O sea, ya él creó lo que se llama cadena de producción. Cadena de producción entra desde un inicio, la fase 0, donde se empieza a ensamblar un vehículo hasta el 100% y va pasando por ensamble. Entonces, no es que una persona hace desde el que inicia el producto hasta que finaliza, hace el mismo trabajo una persona, no. Hay personas de diferentes sectores y se especializan en hacer las cosas que tienen que hacer con respecto al vehículo. Vamos a suponer que el vehículo tiene 5 etapas. Entonces, hay 5 equipos de trabajo que trabajan en cada y son especialistas en su proceso, en su etapa nada más. Entonces, el primer equipo trabaja en el vehículo, sigue avanzando el vehículo en la cadena de producción, pasa a la segunda etapa donde está el segundo equipo de personas, lo trabajan, pasa así hasta que finalizan. Abarataba costo de producción, por lo tanto permitía que se puedan producir miles de unidades. ¿Qué producían? Vehículos. Hasta ese entonces todavía la gente todavía se manejaba con animales. Para poder desplazarnos, para poder desplazar nuestra mercadería, para poder llevar nuestras herramientas, era utilización a sangre de animal. Por primera vez el señor Henry Ford, por lo menos en Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre fue visionario en la economía, pudo producir y le dio la posibilidad al ser humano que cambie el caballo por el vehículo, por una máquina, que le podía llevar mucho más rápido, que podía llevar mucho más personas, que podía tener techo, que podía ir de noche porque podía iluminar. Y eso generó una reacción de la economía, porque si se hace autos, ¿qué se tiene que también fabricar para que los autos puedan desplazarse de un lugar a otro? Combustible. Combustible. El negocio del petróleo. Surgió el negocio del petróleo. ¿Qué más también? Tenemos el petróleo que va a alimentar al vehículo, que va a poder desplazar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para conectar una ciudad con la otra? Y poder que miles de personas se desplacen. Puentes. Puentes. Caminos. Exactamente. Exactamente. Para hacer la rueda, la cubierta. Empezó a surgir industrias que yo no tengo la capacidad de hacer un auto, pero sí puedo hacer las cubiertas, por ejemplo, Goodyear, John Deere, Firestone, por ejemplo. John Deere creo que de factores. La capacidad después también para poder reparar el vehículo. Exactamente. Empezaron a haber mecánicos. Yo le ponía solamente ¿cómo se llama el hierrito este? A la pata del animal, la ponía, ¿verdad? Un herrero, ¿verdad? Le ponía la herradura al caballo, la silla, la montura con el carrito, ¿verdad? Después empezó a haber mecánicos, tenía que especializarme ya porque empezó a ver los vehículos. Ahí tenía que haber gente que especializa en radiadores, en motor, en carburador, en la parte eléctrica, un montón de cosas. O sea, la industria se empezó a multiplicar. Muchas necesidades nuevas. Están los accesorios, los repuestos. Empresas empezaron a fabricar repuestos para marcas. Y así se multiplicó tanto la fuente de trabajo como las necesidades. Y eso hizo que la gente también abandone el campo. Yo no quiero más ser agricultor. Mi tatarabuelo era agricultor, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, todos fueron agricultor. Yo vi que iba a la ciudad a trabajar. Quiero experimentar, quiero conocer cosas nuevas, quiero dedicarme, qué sé yo, a la administración de empresas, a la contabilidad, a la arquitectura. ¿Qué pasó con el campo? Y por eso digo, el campo recibió ese experimento también, la gente empezó a salir. Entonces el campo tenía que suplantar con eso. Y ahí aparece la tecnología. No te preocupes, no tenés personal, te doy tractores. Ahora necesitas un solo personal nomás. Te doy arados, mecanizados. Tenemos sembradoras, cosechadoras, productos químicos que ya no hace falta que vos estés trayendo en carretas, en miles de carretas, abono para abonar para fertilizar tu campo. Ahí fertilizante viene en tambor y con eso ya regas tu campo y ya tu producto va a ser muy bueno. La ciencia, ahí entra la ciencia química también. Un montón de cuestiones. Y con eso hizo que la clase media desease más cosas. Estamos trabajando con la compañía Susana y Jessica, ¿verdad? Entonces la clase media
al aspirar a tener, a conseguir un trabajo dentro de un horario laboral y que tenga un salario por lo menos, dignamente por lo menos, hizo que de repente yo pueda tener televisor, que pueda tener una casa ya con ciertas comodidades, que pueda tener un vehículo, que por ahí pueda pensar en irme de vacaciones, que pueda hacer un curso, una especialización. Entonces las parejas también empezaron a planificar su vida. Y imagínense, yo digo Jessica, vos el día de mañana te vas a recibir una flamante profesional. ¿Vos querés, te hago una pregunta personal, Jessica, si querés responderme. Jessica, cuando vos seas una flamante profesional, una licenciada, ¿vos querés ejercer tu carrera o no querés ejercer tu carrera? Te hago una pregunta bastante disparatada, ¿verdad? Porque yo sé cuál va a ser la respuesta, pero te hago la pregunta. Quiero ejercer mi carrera, pero ¿cómo te explico? Quiero un negocio y poder manejar mi propio negocio siendo contadora. Claro, y de hecho puede hacer. Perfectamente tenemos colegas que tienen su oficina, su consultora y también tienen una unidad comercial, una unidad productiva. Eso no hay ningún problema, puede tener varios inclusive. Dentro de tu rubro principal va a ser obviamente Jessica Rojas, licenciada en contabilidad, especialista en la parte tributaria, teneduría de libros, asesora financiera, gestión de estado financiero, todo lo que quiera. Aparte tu actividad secundaria es tener por ejemplo, un negocio, tener una empresa de, qué sé yo, lo que a vos te guste o lo que a vos te gustaría tener el día de mañana. ¿Por qué no? Puede tener un montón de rubros, puede tener. Puede formar parte de una sociedad también, Jessica, te sobra un poquito de platita y quiere abrir con David una empresa y con Susana una empresa y ya sos socia, forman una SRL, por ejemplo. ¿Por qué no? Ahora, te hago una pregunta, sigo trabajando contigo, Jessica. Jessica, vamos a suponer que vos, hacemos como hacemos nuestros abuelos, tenés 8, 7, 8, 9 hijos. ¿No te limitaría un poquitito eso? O mucho en todo caso. Tu vida como profesional, como trabajadora, como licenciada, como empresaria. ¿No te va a limitar un poco eso? Si tienes 7, 8. Sí, mucho. Exacto. ¿Y por qué entonces, Jessica, o sea, que vos, así por tu respuesta, ya me doy cuenta que vos no querés tener muchos hijos, ¿verdad? Coincidimos en eso. Sí, profesor. Exactamente. Y ahora, ¿por qué gente como Jessica, como Susana, David, yo o varios de nosotros empezamos a pensar, no, muchos hijos no queremos tener? Porque ya formamos parte de esa clase media. Empezamos a tener especialización, como dijo Susana, empezamos a tener educación, pero educación ya dentro de una base científica, en una carrera. Y empezamos a ser ambiciosos. Susana quiere tener su oficina, quiere tener su empresa, quiere tener su negocio, David también, Susana también, yo también. Entonces nosotros empezamos a querer demandar un montón de cosas. ¿Qué queremos demandar? Queremos tener una casa propia, queremos tener una casa moderna, queremos tener un vehículo. Vamos a suponer, Jessica, que el día de mañana vos te casás y tu marido también es profesional. Jessica es profesional, tu marido también es profesional. Y te digo una cosa, Jessica, usted tiene capacidad para tener 2 vehículos, pero ¿estarías dispuesta a tener un solo vehículo, Jessica? No. Claro que no. Y vamos a suponer, Jessica, que vos compras tu auto. Vos compras el auto y vos tenés que prestarle tu auto a tu marido para que él se desplace, porque él también es profesional. ¿Le prestaría tu auto? No, porque yo también tendré necesidad. Exactamente. Le vas a decir, comprate vos tu auto, le vas a decir, ¿verdad? A lo que yo voy, fíjense cómo somos consumistas. Empezamos a consumir muchas cosas. El día de mañana Jessica va a tener su hijo, que también va a crecer y también va a querer tener su propio vehículo. Entonces empezamos a trabajar en lo que nos gusta a nosotros, empezamos a demandar lo que el mercado nos ofrece, por lo tanto empezamos a planificar también. Jessica inteligentemente dice, como dice Susana, tú recibió educación, entonces dice, no, yo tengo que hacer mis números. Yo con una cantidad limitada de hijos voy a poder hacer todos los roles que estoy desempeñando como profesional. Si nos remontamos 40, 50 años atrás en el pasado, muchas de nuestras familias, de quienes nosotros descendimos, muchas de nuestras familias evidentemente no tenían esa formación profesional. Entonces, obviamente, y tampoco la sociedad de consumo nos le ofrecía todo el menú de opciones de productos que hoy en día tenemos a disposición, siempre y cuando podamos pagar. Entonces, obviamente, no había tanta preocupación por eso. No había tanta preocupación por eso. Ahora, vamos a volver a meternos en el tema. Esto es, analizamos el lunes pasado, esto es bueno por un lado por el hecho de que para el consumidor se abarató tremendamente los precios
te da la posibilidad de que vos no tengas que generar la famosa economía de autoabastecimiento, sino que para eso hay lugares que te autoabastecen, llámese almacén, mini mercado, supermercado, hipermercado, cadena de producción, etcétera. Ahora la oferta dice, bueno, te tengo que satisfacer. ¿Cómo hago para satisfacerte? Bueno, aparece la tecnología, aparece la mecanización, aparece la financiación, aparece las ciencias empresariales, los profesionales, la ciencia de la veterinaria, agropecuaria, ingenieros agrónomos. Todo eso ayudaron para que la oferta pueda justamente satisfacer a la demanda a un precio accesible, ofreciéndole grandes cantidades. Bueno, hasta ahí se entendió. Eso fue toda la historia de lo que hicimos para poder entender el declive, porque la palabra pues, declive suena a bajada, y de una manera u otra tiene que ver eso. Al declive relativo, pues un declive pero relativo, de la agricultura que se dio en estas últimas décadas. Bueno, muy bien. Vamos a entrar ahora en el nuevo capítulo que está tremendamente ligado a lo que estamos recién analizando. Y voy a mostrar acá el PowerPoint. A ver, ¿qué dice ahí, gente? ¿Quién me puede leer ahí un ratito? ¿Qué dice? ¿Es bueno para la economía una abundante cosecha? ¿Es bueno o es malo eso, David? ¿Qué opinas vos? Que haya abundante cosecha. ¿Es bueno o malo? Mucha cosecha de trigo, de maíz, de manzana, de naranja, de mandioca, de arroz. Para el productor en sí, si hay una buena cosecha, sí, le viene bien. De mi manera. Claro. Por eso, ustedes saben que en economía, todas las preguntas que yo le hago a ustedes siempre son preguntas cauciosas. Siempre hay algo de... Ustedes ya me conocen y saben bien que no todas las respuestas parecen tan obvias como parecen. Te hago una pregunta, David. Susana, vos y Jessica son agricultores y hay una superproducción de soja. Vamos a poner soja. Una superproducción. ¿Qué podría tener de malo que haya una superproducción de soja? Que ustedes superen a la demanda de soja, porque hay una superproducción. ¿Qué tendría de malo? ¿Hay algo malo que podría encontrarle ahí? ¿Va a tener bajo costo? ¿Bajo costo o...? A mi parecer no, sino porque si supongámosle mi vecino también trabaja la misma cosa que yo y en la agricultura, y él saca un poquito más, pero yo tengo más. Pero en sí sería más en el precio, el tema después del rendimiento económico. Bueno, y además el gasto también que hizo. Por eso digo, todos incurrimos en el mismo costo. Gaby, Susana, Jessica, David, yo somos agricultores, producimos soja. Y el mercado, vamos a suponer que el punto de equilibrio está en 100.000 toneladas. 100.000 toneladas. Sí. Anual. Y nosotros producimos 120.000 toneladas. Por lo tanto, la oferta va a superar a la demanda. Nosotros Exactamente. Ya eso, David. Y si la oferta supera la demanda, ¿cuál es la tendencia que se da sobre el PCM, sobre el precio corriente de mercado? ¿Es a la alza o es a la baja? A la baja. A la baja, exactamente. Por eso hay un punto que tenemos que analizar. No estamos hablando de una producción de equilibrio, estamos hablando de una superproducción, una abundante cosecha. Cuando abunda un producto, voy a replantear mi pregunta. ¿Qué es lo que suele encarecerse? ¿Lo que abunda o lo que escasea? ¿Cuál es lo que suele cotizarse en un precio alto? Lo que abunda. Lo que escasea. Lo que escasea, exactamente. Por lo tanto, si tenemos una superproducción entre nosotros, señores, lo más probable es que nuestro precio baje. Nuestro precio baje. ¿Dónde te va? No estoy hablando de nuestro costo. Nuestro costo siempre igual. El combustible de nuestras máquinas, el préstamo que pagamos en el banco, el salario que le pagamos a nuestros obreros, el costo de los fertilizantes, eso todo se mantiene igual. Hasta inclusive puede ser que aumente por la inflación. Pero si nosotros generamos una superproducción, Gaby produce muchísimo, Susana produce muchísimo, Jessica también, David también y yo también. Entonces, al haber tanto producto en el mercado, más de lo que se podría demandar, lo más probable es que nuestro precio corriente de mercado descienda, no nuestros costos. Entonces, si tu costo se mantiene y más baja tu precio corriente de mercado, ese margen que vos ves acá, eso es pérdida, David, eso es pérdida. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí se nos complica la vida, porque
Ojo, yo creo que tengo que volver a arar, o sea, David, Gaby, Jessica, Susana y yo, tenemos que arar otra vez con buey para limitar la producción agrícola. Pues yo no estoy dispuesto a otra vez a producir con buey como hacían nuestros abuelos. Yo, para eso tengo tractor, tengo cosechadora, tengo sembradora, hasta tengo avión que fumiga. Ya no tengo más que con una mochilita, ya con un avión fumiga en grandes cantidades. No puedo retroceder. La tecnología ya no puedo retroceder en el tiempo, lo que le quiero decir. La tecnología vino para quedarse. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí nos encontramos con un problema. Bueno, y ahí habla, este es un paradigma que abre nuevamente Samuelson y Nordaus para el análisis de las personas que estudian carrera empresarial. Y empieza así con este título, ¿verdad? ¿Es bueno para la economía que haya una abundante producción? Y acá dice, la paradoja de la abundante cosecha tiene una interesante aplicación en este caso. Muchos gobiernos, y ahí aparece el tercer agente económico, muchos gobiernos intentan ayudar a los agricultores, pero reduciendo la producción. Reduciendo la producción. O sea, el gobierno va a encargarse que Gaby, Susana, Jessica, David, yo que somos agricultores, reduzcan nuestra producción. Y la pregunta es, ¿cómo lo haría? ¿Cómo haría el gobierno para reducir la producción? Le va a decir a David, David, ¿cuántas hectáreas vos tenés? Yo tengo 100 hectáreas. Ah, bueno, vas a producir 50 nomás. Vamos a tener que nivelar la producción. Vas a producir 50 nomás. Eso tiene la capacidad el gobierno para hacer eso, David, especialmente en un mercado de libre mercado, de competencia perfecta. Puede hacer el gobierno eso, venía a obligarte a producir 50 al 50% o 70%, como vos quieras, qué sé yo. Puede obligarte, Y David. a mi parecer sí le puede obligar, pero sí es que supongamos va a plantar el 50%, pero el otro 50% el gobierno le tiene que dar. Sí, Porque ¿de qué claro. le va a servir a él? ¿De qué le va a servir a él de 100%? De plantar 50 y el otro Bueno, 50 va a estar perdiendo. pero por eso digo, yo ya abrí el debate, yo, justamente para que ustedes analicen esto. Vamos a poner a pensar una cosa, recordad que el gobierno, el Estado, es la economía del Estado, o sea, la economía del pueblo. O sea, el gobierno no está administrando su plata, el gobierno está administrando la Claro. plata de todos nosotros en realidad, de los agricultores como nosotros, de los veterinarios, de los odontólogos, de los comerciantes, de todos los paraguayos que pagan impuestos. El gobierno no puede decirte, David, vas a producir 70% nomás y el 30% va a estar tu terreno ahí al santo cohete. Ahora vos decís, mira, pero yo, esos 30% es mío, yo quiero producir más. Y el gobierno te dice, no, prohibido. Primero que no te puede prohibir, porque es tuyo. Segundo, vos me decís, bueno, que el gobierno me ayude, ¿verdad? Que me subsidie por esos 30, 40% que no produzco, ¿verdad? Pero para subsidiarte, ¿cómo va a subsidiar a la improductividad de David? ¿Entendés? Atendé bien el problema que nos estamos metiendo. El gobierno te dice, David, ¿cuánto tenés? 100 hectáreas. Bueno, 70 vas a producir y 30 hectáreas va a estar ahí improductivo. El gobierno, por lógica económica, no puede subsidiar a la improductividad. ¿Por qué te va a pagar el gobierno porque tenés 30? Si vos no tenés ni un gasto en esos 30, en esas 30 hectáreas, en ese 30%. Vos no tenés una improductividad, no gastás nada ahí. ¿Por qué el gobierno te va a pagar a vos por no gastar nada? No, y vos decís, pero me tiene que pagar porque ellos no me permiten producir esas 30 hectáreas, está al pedo ahí, no me permiten. No te van a subsidiar a la improductividad, que ellos te están obligando en realidad a no producir. ¿Está captando? La única manera que te pueden limitar la producción agrícola, David, es a través de ¿qué? Política fiscal. ¿Qué quiere decir política fiscal? Ya estudiamos Por los chiquitito. impuestos. Por los impuestos, exactamente. Impuesto a la producción. David, como empresario del sector agrícola, no quiere pagar impuestos, no quiere pagar tanto impuesto. Y el gobierno dice, producir menos, entonces ya mismo. Y Pagar eso menos mismo impuestos. eso mismo creo que está implementado en Argentina, profesor, porque allá si uno planta un tanto por ciento, creo que tiene que pagar impuestos así por plantar Claro, eso. claro. Y acá Vos tenés espacio, se quise, vos tenés espacio, incluso puede qué sé yo, sembrar montes si querés, montes, pero no para talar los árboles, sino para mantener el ecosistema y el medio ambiente y el oxígeno en el planeta. Entonces, por ese espacio verde de monte que vos cultivás, no te voy a cobrar impuestos. Pero, pero si vos no quieres hacer nada tampoco y no quieres producir, bueno, menos impuestos pagás porque menos producís, menos impuestos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de eso? Porque al final, recuerden un poco el gráfico anterior. El gráfico anterior era que los precios bajó de peso 1 a peso 2 y se produce grandes cantidades para que sea rentable. Pero tenés que vender más barato.
Entonces el agricultor le puede decir el día de mañana al gobierno, mira gobierno, yo tengo un problema. Yo vendía a P2 que era 10.000, ahora vendo a P1 que es 5.000. Pero tengo que producir, antes producía 100, ahora tengo que producir 1.000 para que sea rentable el P2. Entonces el gobierno no estoy salvando la situación, no estoy ganando lo que tengo que ganar, porque tengo que pagar los fertilizantes, tengo que pagar los agroquímicos, tengo que pagar mano de obra, tengo que pagar maquinaria, tengo que pagar préstamos en el banco, heredera. Entonces el gobierno te dice, perfecto, yo te ayudo, amigo, tranquilo, no hay problema, yo te voy a ayudar. ¿Cómo te voy a ayudar? Impuesto. Te voy a dar impuesto a la producción. Con eso te voy a ayudar. Y ahí se genera el paradigma. ¿Cómo te va a ayudar con el impuesto? Impuesto a la producción. O sea que si vos querés pagar menos, como te dije recién, tenés que producir menos. Porque cuanto más producís, más impuestos vas a pagar. ¿Cómo te va a ayudar eso? Esa es la gran pregunta. Bueno, gente, vamos a cerrar un ratito esta reunión y ahora viene la parte del desenlace, ¿verdad? Como esta aparentemente que es un palo que nos da el gobierno, porque nosotros venimos a pedirle ayuda, porque producir a P2, el Q2 es muy difícil y nos cuesta muchísimo, a menos que sea un gran empresario agrícola con mucho capital, pero si son agricultor mediano, pequeño, eso cuesta. Entonces, ¿cómo el gobierno nos va a ayudar a los agricultores a poder mejorar nuestra situación? Y ahora, obviamente, el material nos dice que con aplicaciones de política fiscal, como dijo muy bien la compañera hoy, impuestos, aplicación de impuestos a la producción. Bueno, cerramos, señores, me dan 2 minutitos, habilito una nueva reunión y vamos a hacer el desenlace de este y vamos también a reflejar el gráfico. Dale, profe. Okay. Dale, profe. ¿Podés pasar, profe, después? Sí, claro, voy a pasar todos los gráficos y obviamente el video como siempre. Dale.